Lo dijo en la primera hora. Tenemos obviamente la encuesta. Ojalá que alcance a conectarse el ingeniero Maluk. Pero tenemos la encuesta que la vamos a proyectar. Póngale, Roberto Carlos. Esa es la encuesta nacional de marzo del 2024. Elaborada por Omar Maluk Research, el PhD Omar Maluk, fecha 31 de marzo. Póngale la siguiente. Vamos con la ficha técnica, Belkis. La ficha de la encuesta da cuenta que la fecha de este sondeo se realizó entre el 1 al 29 de marzo de 2024. Se utilizó una metodología CAWI, Computer Assisted Web Interviewing, mediante un link que conecta al cuestionario de investigación y que no puede ser utilizado con la misma IP dos veces. El tamaño de la muestra es de 4.585 personas, con una cobertura geográfica de 24 provincias, es decir, todo el país prácticamente, un margen de error de más o menos 2%, con un nivel de confianza del 95%. Vamos a la siguiente, nos habla del muestreo, la metodología CAWI, mediante un link, ese metodología por internet, es una encuesta por internet. Esa es la misma metodología que suele utilizar Álvaro Marchante de Comunicaliza cuando hace justamente esos trabajos de campo. Los participantes fueron autoseleccionados a través de las pautas y posts de redes sociales mediante sus propios algoritmos, por medio de pautas pagadas, el alcance y difusión orgánica utilizando posts en Twitter, Facebook e Instagram, ponderando los resultados con los estratos socioeconómicos, edad, género y por provincia. En la siguiente nos habla de la escala, ¿no? Dice, se utilizó escala de Likert, no sé qué es eso. Por eso es importante tener a los expertos aquí para que nos expliquen estos detalles técnicos. Habla de ponderación, estratificación y ponderación posterior para cada segmento social, generacional, geográfico y de género. En la introducción dice, después de haber transcurrido los primeros 100 días de mandato presidencial, así como también por los hechos suscitados de conocimiento público, planteamos el siguiente estudio. Vamos con la gestión de autoridades. Dele a la siguiente, por favor. Empecemos con el presidente Belkis. En una escala de 1 hasta 7, califique usted el tercer mes de gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa. Esto fue lo que se planteó a la ciudadanía. En este sentido, con un 29,44% se califica a la gestión como excelente. Le sigue el 26,51% que califica a la gestión como pésima. Muy buena, 14,91%, mala, 9,97%, muy mala, 8,07%, regular, 5,72% y buena, 5,38%. Asimismo, tenemos a un costado los porcentajes de aprobación y desaprobación. En el pastel, ¿no? En el pastel es. Ya está el ponderado. A ver, en buen romance, si sumamos bueno, muy bueno y excelente, el presidente Noboa alcanza una aprobación de prácticamente el 50%, 49,73%, ya lo tenemos, correcto, y una desaprobación del casi 45%, neutral casi 6%. A ver, ya lo tengo Omar Maluk conectado, lo tenemos al ingeniero Omar Maluk, al PhD Omar Maluk, que es el autor de esta encuesta. Ingeniero, buen día, ¿me escucha? Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Pensé que se me quedó dormido, ¿ah? ¿Qué pasó? No, pensé que era 7:20, yo No, tenía anotado 7:20 por algún motivo, no sé qué pasó. 7 de la mañana, pero bueno, ya estamos. Lo importante es que ya estamos. A ver, yo ya estaba presentando las cifras porque dije, se quedó dormido el ingeniero y ya no podemos conversar con él. Ya presenté la ficha técnica, que siempre es importante presentar la ficha técnica. Obviamente. Presenté también, ¿qué significa? Y explíquenos, porque teníamos esta duda, ¿qué significa lo de la escala? Se utiliza escala de Likert de 1 a 7 para medir las preferencias, escala de 1 a 5 para intención de voto. ¿Qué significa la escala? La escala de Likert normalmente se utiliza en cualquier investigación científica cuando tú quieres clasificar las respuestas de menos a más, por ejemplo, en este caso, en que 1, por ejemplo, es pésimo y 7 es excelente. Entonces se lo evalúa pésimo, muy malo, me es indiferente o regular. La cuarta sería bueno, muy bueno y excelente. De esa manera se utiliza la escala de Likert en para el tema de la valoración de la persona. Y también se lo utiliza para la intención de voto, pero ya no es de 1 a 7, sino de 1 a 5. En que 1 es nunca votaré por él, 2 es probable que no vote por él, 3 me es indiferente, 4 es probable que vote por él y 5 seguro que votaré por él.
Correcto. De esa manera se pueden clasificar los votos en blandos o en duros, y se puede calificar el grado de aceptación de una persona en buena, muy buena y excelente. Correcto, ingeniero. Y justamente frente a esa inquietud le agradezco también a Edmundo Carbó, que como siempre se conecta y me explicaba. La escala de Likert es una medición subjetiva sobre algo del 1 al 5. ¿Cuánto le gusta el encebollado? A mí 5, ¿ah? Del 1 al 5. ¿Hace frío en las mañanas? Bueno, yo no soy friolento. Gracias, Edmundo, por ese complemento de lo que dice Omar Maluk. A ver, revisemos la cifra de calificación del presidente de la República y lo estamos viendo. El presidente tiene, según la medición que ustedes han hecho, ingeniero, prácticamente el 50% de calificación positiva. Si sumamos, ahí está en la pantalla, si sumamos el bueno, el muy bueno y el excelente, el presidente llega prácticamente al 50%, 49,73%, y tiene un nivel de desaprobación de casi el 45%. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esas cifras, ingeniero Maluk? A ver, observemos lo siguiente. La política ecuatoriana está muy polarizada. Eso significa que van a haber muchos a favor y muchos en contra. Observa que los términos medios, y para esto la escala de Likert es fabulosa porque nos permite ver el grado de polaridad hay. Los términos medios son bajos. El presidente está o excelente o pésimo. Y no es solamente él, son todos. ¿Por qué? Porque se ha declarado una especie de combate en el Ecuador entre los anticorreístas y los correístas. Entonces, obviamente, cuando ven un correísta en papeleta, lo castigan los anticorreístas poniéndole pésimo, y viceversa igual. Un correísta le va a poner pésimo a alguien que esté vinculado con el lado de la oposición de derecha, ¿no? O sea, el gobierno de derecha en este caso, ellos de oposición. Y podrá observar con todos los candidatos que sucede algo parecido. Omar, buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. Esta encuesta, digamos así, corresponde a este último mes de marzo. ¿Cuál fue la anterior? ¿En qué periodo se realizó? Un poco para poder hacer un comparativo de cuánto variaron las cifras de aceptación del presidente de la República, porque lo que entiendo es que ha habido una disminución en este tiempo. Bueno, el presidente viene teniendo un mes de diciembre malo, en que tenía el 37%, pero luego se recuperó en enero al 56% con el operativo que realizó de estado de excepción y el operativo militar. En febrero sacó 51 y ahora 50. O sea, hay una caída en marzo del 1%. La gente aprecia mucho la medida de seguridad, y eso se podrá ver en los demás resultados, sobre todo en la consulta, pero la gente también está muy preocupada por el problema económico. Lo que nos está diciendo que tenemos un gobierno que está bien evaluado en el aspecto de la seguridad, pero mal evaluado en el tema de la economía de la sociedad. Oiga, ingeniero, pero entonces, esta cifra del 50%, al haber cumplido 4 meses de gestión, es una cifra alta frente a la situación que está enfrentando el país y para un gobierno que ya superó la barrera de los 100 días. Yo pienso que sí, es una cifra alta. Y eso lo pueden ver en la intención de voto. Cuando vemos la intención de voto, hay un 33 o 34% de gente que es probable o seguro que vote por él. A ver, veamos la intención de voto. Un segundito, ingeniero. Dele más abajo, don Robert. Hay una intención de voto, después de donde dice opinión ciudadana, luego de consulta popular, hay un gráfico que dice intención de voto y ahí dice Daniel Noboa. Después intención de voto, habla justamente de la intención de voto de Daniel Noboa. A ver, en esa intención de voto que ya la vamos a mostrar, ¿qué nos dice estas cifras, ingeniero? Ahí está en la pantalla. Esa cifra está en la pantalla. Nos está diciendo algo parecido a lo anterior. Pero lo que nos está diciendo es que hay mucha gente que no va a votar por él, pero que también hay mucha gente que quiere votar por él. Observa tú, es probable que vote por él, y observa él, seguro que votaré por él. Cuando tú ya conviertes un grado de aceptación en una intención de voto, los valores son menores, porque no es lo mismo la aceptación de un ciudadano o la aceptación de un gobierno que la intención de votar.
Te pongo el ejemplo, en algún momento Guillermo Lasso llegó a tener el 70% de grado de aceptación favorable, pero en la época de la vacuna, pero si tú le preguntabas si votarían por él, a lo mejor te decían solamente el 30%, ¿no? Para mí este resultado de Daniel es bueno, es muy bueno porque un 33% aproximadamente estarían dispuestos a votar por él. Y por ejemplo, este que dice 38,22% que nunca votará por él. Esa es la gente correísta. Esa es la gente que no va a votar nunca por él. Igual como tiene Luisa González, un porcentaje alto que nunca votarán por ella. Porque está polarizado el país. O sea, es importante tomar esta escala de Likert e interpretarla correctamente en el sentido de que lo que se ha producido en el Ecuador es un país polarizado. A ver, veamos lo de Luisa González. El siguiente es el siguiente que está bajito, Sí. Roberto Carlos. Ahí está. Luisa González, para tomar referencia a lo que dice Omar Maluk. Igualmente tenemos los extremos. 33,35% que seguro votaría por ella. 42,24% que nunca votará por ella. O sea, es similar esa comparación, ingeniero. Igual, es el mismo caso. Es la polarización a la que nos han llevado. Y digo a la que nos han llevado porque yo no formo parte de ese sistema de odio y de resentimientos que hay en el país. Pero esa es la situación a la que nos han llevado los políticos. Omar, vamos rápidamente al análisis respecto de las cifras sobre la consulta popular. Se ha hecho un sondeo pregunta por pregunta, pero digamos en macro. Vamos más arriba. Sí, más adelante, Roberto Carlos, las que estaban con barritas. Ahí podíamos ver, ¿no? Se ha hecho un sondeo pregunta por pregunta, pero en lo general, en el análisis general, ¿qué nos deja esta encuesta? La encuesta nos está diciendo de que el pueblo ecuatoriano está por el sí en 9 preguntas, en el referéndum y en las otras 10 preguntas. Estaría por el sí en la mayoría, menos en 2. En las 2 que tienen que ver con la parte económica, por ejemplo, o social, digamos lo mejor. El trabajo por horas. El arbitraje internacional, que es la pregunta 3, y el contrato por hora, que es la pregunta 4. O sea, en las 9 preguntas, en las otras 9, hay un porcentaje mayoritario a favor del sí. Ampliamente mayoritario. ¿Cómo lee que en esas... Sí, claro, las vinculadas al tema de seguridad. ¿Cómo lee usted el hecho de que en esas 2 económicas, la del arbitraje y la del trabajo por horas, resulta que, según esta medición, el no le supera al sí? ¿Cuál es su lectura, ingeniero? A ver, las personas tienen una percepción clara de que el país necesita seguridad y están dispuestas a votar por el sí por seguridad. Y eso es lo que lo tiene firme al gobierno en el sentido de ir por esa consulta y de alguna manera atribuirla como un triunfo electoral. Pero en realidad es el sentimiento del pueblo. El pueblo quiere más seguridad. Las otras 2 preguntas son 2 preguntas que tienen que ver con el aspecto económico del país y de la persona. Hay mucha gente en relación de dependencia que está preocupada por el contrato por hora. Hay mucha gente pensando que le pueden destituir de su trabajo y contratar a alguien por hora, o que la pueden cambiar de régimen. Entonces esas personas están votando por el no. Igual el tema del arbitraje internacional es un tema que muchos temen de que los problemas de la minería, por ejemplo, los problemas del petróleo o todos los derrames y los daños ambientales y todas estas situaciones que pueden darse emergentes en la economía vayan a ser resueltas en un juzgado internacional y no en el Ecuador. De alguna manera, a ver, no me parece, y justamente una de nuestras oyentes nos hacía esa pregunta, ¿será? Le digo, no me parece descabellado, porque claro, son 2 temas controversiales. Por ejemplo, en el caso del trabajo por horas, yo sugería públicamente que no debía haber sido incorporado
a la consulta, sino abrir un amplio debate nacional, porque está claro que el Código del Trabajo es un código anacrónico, es un código antiguo, es un código que no se compadece con las nuevas realidades, con las nuevas tecnologías, con las aspiraciones de los jóvenes. Hay que debatirlo, hay que repensarlo, hay que incorporar el teletrabajo, hay tantas cosas que reformar. Y creo que para el trabajo por horas había que abrir un amplio debate nacional que no se lo hizo. El tema del arbitraje, que también evidentemente está atado a algunos temores sobre lo que históricamente le ha pasado al Ecuador en los centros de mediación y arbitraje, donde casi siempre perdemos las demandas, casi siempre. Yo creo que me sobran los dedos de una mano para hablar de las veces que Ecuador ha tenido algún resultado favorable. Pero de alguna manera, ingeniero, lo que nos está reflejando es que para esta oportunidad la gente está discriminando el voto, o sea, no es que está pensando, si tomamos como referencia esta encuesta, no está pensando en votar en plancha, sino discriminar el voto. Sí, exactamente. El pueblo ha madurado mucho en el sentido político y discrimina el voto. Los que asesoraron a Daniel Noboa posiblemente le dijeron, oye, métele estas dos preguntas ahí en el paquete, porque como el sí va a ganar, estas dos se van y por el arrastre del sí, por el efecto arrastre, la gente va a votar que sí, pero no sucede eso. La gente está discriminando el voto. Y esta es una situación clarísima, ¿no? No se hizo ninguna pregunta puntual en el sentido de la seguridad ciudadana, lo que tiene que ver con el estado de excepción, la percepción de la gente respecto a estos temas. Sí, la he hecho diciembre, enero, febrero. La gente, un 70% en el mes de febrero, un 70% de ciudadanos dijeron que estaban conformes con el operativo militar y con las medidas de seguridad, y eso coincide con el resultado de la consulta, que un 65% está a favor del sí en esa pregunta. Sobre el tema de los militares también, es decir, la gente está contenta con el operativo. Inclusive hicimos una pregunta sobre si usted considera que el toque de queda debería continuar, y un 25% dijo que se quede todo el año. Un 23% dijo que se quede 6 meses y otro porcentaje dijo que se quede 2 o 3 meses. Al final del camino, un 75% está de acuerdo que se postergue el toque de queda. Y una serie de preguntas más he realizado desde diciembre, porque vengo haciendo una encuesta mensual. No obstante, este repunte de casos de sicariato, de secuestros, el fin del estado de excepción en los próximos días, será un medidor importante para conocer de aquí en más la percepción de la ciudadanía respecto de lo que ocurre en lo posterior. Obviamente, es que a mí me cogió en la cola de la encuesta. El repunte vino de una semana atrás y yo cerré la encuesta el día domingo. Y tome en cuenta, adicional, ingeniero, que usted hizo la encuesta antes del aumento del IVA. Y creo que también, si a fines de abril hacen una encuesta, capaz que la cifra es diferente. Exactamente. Yo la hice cuando ya estaba decidido el aumento del IVA, pero no cuando se sienten los efectos del IVA que se van a empezar a sentir en abril. Entonces la encuesta de abril va a ser muy importante. Yo tengo un gráfico de tendencia, sino que no lo puse ahí en este informe, pero tengo gráficos de tendencia desde diciembre hasta ahora, y en abril voy a sacar un gráfico de tendencia para ver cómo realmente está la situación ya en un plazo un poquito más largo, ¿no? Ingeniero, en la recta final de este diálogo, revisemos un poquito la opinión ciudadana sobre personajes políticos, porque yo me encuentro ahí, otra vez, hablando de la polarización, me encuentro con dos casos emblemáticos. En la pantalla está lo de Rafael Correa. Otra vez vamos a los extremos. Rafael Correa tiene un 40% de opinión desfavorable, pésima dice acá, versus un 32% de opinión excelente. O sea, vamos a esos extremos en el caso de la imagen del economista Correa. Sumando todo, tiene prácticamente 49% de opinión favorable versus 48% de opinión desfavorable. Póngame la siguiente, la de la fiscal.
¿Por qué pongo a Correa y por qué pongo a la fiscal? Porque claramente están en las antípodas y hoy hay una confrontación entre el expresidente y la actual fiscal general del Estado. Igualito, pero es que es calcado. La fiscal tiene un 40,03% pésima, opinión pésima, versus casi un 32% de opinión excelente. O sea, igualmente los extremos. 49% de opinión favorable, 48% de opinión desfavorable. Es que es calcado. ¿Cómo lee usted estas cifras, estos dos personajes con cifras pero igualitas? Es que eso se llama fiabilidad de la encuesta. Fiabilidad. Cuando uno mide fiabilidad, mide eso. Fíjate tú que son calcadas, porque ahí te está demostrando la polarización que existe en el país. Ahí está clarísimo que estamos en un país que estamos confrontados los unos contra los otros, ¿no? Y eso no es bueno para el Ecuador. Eso es malo. Está bien el caso Metástasis, explotó, la fiscal es una lideresa del caso Metástasis. Está bien, me parece bien que lo haga, pero que no lo personalicen demasiado, porque en el caso Metástasis, uno coge la noticia, el culpable es Correa. Y lo único que están haciendo es que están fortaleciendo también a Correa. Fíjate que la gente en este país, nunca nos olvidaremos de Correa, porque Correa siempre va a estar en la palestra. Ahí tiene un 49% de opinión favorable. Y el mes de febrero tenía 51%. O sea, Correa ha caído en términos numéricos 2%. Es interesante para el análisis. Oiga, y solamente una cosa adicional, una reflexión que me envía Diego, le envío un abrazo a Diego. Lo que opina un oyente. Eso de discriminar el voto considero que es relativo, pues está demostrado históricamente que nuestro pueblo es poco reflexivo ante ese tipo de consultas populares. Son muchos factores los que intervienen para que los procesos de democracia directa terminen convirtiéndose en un termómetro de aprobación o no del gobierno de turno. Lasso propuso una consulta con preguntas que parecían obvias, o sea, creo que no estaba en el radar de nadie, y cito tres ejemplos. El tema de la extradición, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el tema de la reducción del número de asambleístas. ¿Cómo se entiende que Guillermo Lasso, con preguntas tan obvias, o sea, yo escucho permanentemente que la gente dice tenemos una asamblea muy grande, que hay que reducir el número de legisladores, cosa que yo no estoy de acuerdo, por si acaso, pero el común de los ciudadanos dice eso y termina perdiendo la consulta? Entonces, no, me dice el oyente, preguntas que parecían obvias y ya vimos lo que pasó con los resultados de este proceso. ¿Usted coincide con esto de que no necesariamente hay esta capacidad de reflexión, sino más bien el voto, como dicen muchos especialistas, termina siendo pasional y poco o nada reflexivo, ingeniero Maluk? Tiene ambos componentes, la intención de voto y el voto. En última instancia, el voto tiene varios componentes. El componente reflexivo, la percepción de la persona, y la parte motivacional o la parte emocional. En la parte emocional falló Guillermo Lasso. Guillermo Lasso a su consulta no le dio el componente emocional que el pueblo necesitaba para poder apoyarlo. Acá Daniel Noboa sí lo ha hecho, sí le ha dado el componente emocional. Entonces, ahí está clarísimo, fíjate, la extradición no la aprobaron con Guillermo Lasso, pero la van a aprobar con Daniel Noboa. ¿Y por qué? Porque ahora están más seguros, más conscientes, más racionales de que se necesita, por el caos que vivimos y por el control militar y por el control de seguridad que ha ejercido Daniel Noboa, metiéndole la parte emocional en el tema. Entonces, emoción más percepción se juntan y terminan construyendo un voto sí o un voto no. Interesante, ingeniero. Le quiero agradecer por estos minutos para conocer su encuesta, que es una más que se suma para el debate público. Y otra vez, como siempre le digo a la audiencia, las encuestas no son sino fotografías del momento. Ustedes, quienes hacen estos trabajos de campo, los encuestadores, no son adivinos, ni tampoco poseen el oráculo de Delfos, ni leen la bola de cristal, ni el concho de café, sino que son herramientas que presentan una realidad que a la siguiente semana podría variar. Yo creo que eso es importante aclarar también permanentemente a la audiencia, ingeniero. Así es, totalmente de acuerdo. Yo estoy lanzándome 21 días antes, imagínese usted.
Mañana va a salir alguien y decir, Omar Maluf se equivocó. Pero claro que se equivocó, si lo dijo hace 21 días. Pero en todo caso, es una contribución social que yo hago para que las personas estén más informadas, ¿no? Yo ya soy jubilado y con mi doctorado en investigación, esto es el trabajo que hago. Mensualmente sacaré una encuesta. Por ahí tengo un pequeño botón de pago de donación voluntaria. Pueden poner $1 si quieren. Yo estaría feliz que me pongan $1, 1,000 personas o 2,000 personas y estoy bien. Correcto, ingeniero. Gracias por el tiempo, muy amable. Deme un abrazo. Gracias a usted. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Omar Maluf de Omar Maluf Research presentando aquí esta encuesta. Miren ustedes, hace pocos días presentamos encuesta de perfiles de opinión con Paulina Recalde, conversamos con Paulina Recalde, presentamos el pasado jueves la encuesta de Imacén, que es una encuestadora peruana que hizo el trabajo de campo acá. Hoy hemos presentado la encuesta de Omar Maluf Research, mañana pasado ya sale otra encuesta de Click Report, de Clima Social, de Cedatos, la presentaremos. E insisto, las encuestas son fotografías del momento, Entonces hay que leerlas y tomarlas como referencia y como herramienta para el análisis. En lo que coincido plenamente es que este país, lamentablemente, es un país polarizado. No tenemos los istas y los antis que están ahí en las antípodas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.